como el Tren de Aragua, se disputa el tráfico de migrantes con otros cárteles mexicanos. La expansión del Tren de Aragua, un desafío para la seguridad nacional y regional. El fenómeno del Tren de Aragua no puede entenderse sin analizar el contexto sociopolítico que lo originó y las condiciones que le han permitido expandirse a nivel internacional. Surgido en Venezuela, este grupo criminal comenzó como una pandilla carcelaria en la prisión de Tocorón, donde encontró un terreno fértil para organizarse y operar bajo la protección de líderes corruptos. Con el tiempo, la crisis económica y social de Venezuela, sumada al colapso de su sistema penitenciario, facilitó que esta banda se expandiera más allá de las rejas, llevando sus operaciones a las calles y eventualmente al extranjero. En la actualidad, el Tren de Aragua ha evolucionado en una red transnacional con presencia en países como Colombia, Perú, Brasil, Chile y más recientemente México. Su llegada al territorio mexicano marca un punto de inflexión, ya que busca competir directamente con las organizaciones criminales más poderosas del país, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La principal motivación detrás de esta incursión es el control de las lucrativas rutas de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, un negocio que mueve miles de millones de dólares anualmente. Los orígenes de un monstruo criminal. La génesis del Tren de Aragua está íntimamente ligada al caos penitenciario de Venezuela. Las cárceles de ese país, lejos de ser centros de rehabilitación, se convirtieron en verdaderos estados paralelos, gobernados por pranes o líderes criminales que imponían sus propias reglas. En este contexto, el Tren de Aragua nació como una organización que ofrecía protección dentro de las prisiones a cambio de dinero, expandiendo posteriormente sus actividades hacia la extorsión, el tráfico de armas y la trata de personas. Cuando la crisis migratoria venezolana explotó, millones de ciudadanos comenzaron a huir del país en busca de mejores oportunidades. El Tren de Aragua aprovechó esta situación para ampliar sus operaciones. Utilizando las mismas rutas migratorias que los venezolanos, el grupo comenzó a infiltrarse en otros países, reclutando migrantes y estableciendo redes criminales en territorios extranjeros. Esta expansión se consolidó con el tráfico de personas, una actividad que rápidamente se convirtió en su principal fuente de ingresos. El choque con los cárteles mexicanos. En México, el Tren de Aragua ha encontrado tanto oportunidades como resistencia. Por un lado, las rutas migratorias que cruzan el país hacia Estados Unidos representan un negocio extremadamente rentable. Por otro, los cárteles mexicanos, que históricamente han controlado estas rutas, no están dispuestos a ceder terreno. El tráfico de migrantes no es un negocio cualquiera. Involucra no solo el traslado de personas, sino también la gestión de casas de seguridad, sobornos a funcionarios, protección durante los trayectos y en muchos casos extorsión adicional a los migrantes y sus familias. Los cárteles mexicanos han perfeccionado este sistema, cobrando entre $12,000 y $15,000 por persona dependiendo de su origen. Migrantes de regiones como Asia o Europa pueden pagar hasta $50,000 por un paquete completo que les garantice llegar a Estados Unidos. Sin embargo, el Tren de Aragua ha roto este esquema al ofrecer tarifas más bajas y utilizar métodos más agresivos para ganar clientes. Según testimonios, este grupo criminal cobra significativamente menos que los cárteles mexicanos, lo que ha atraído a numerosos migrantes, especialmente a aquellos con menos recursos. Esta competencia directa ha desatado una guerra por el control de las rutas, con enfrentamientos cada vez más violentos. Una amenaza multifacética. Además del tráfico de migrantes, el Tren de Aragua ha diversificado sus operaciones en México. En la Ciudad de México, por ejemplo, las autoridades han identificado su participación en la explotación sexual, utilizando a mujeres migrantes como parte de su red de trata. También se les atribuye la extorsión a pequeños comerciantes y el secuestro de personas para exigir rescates. En términos de armamento y tácticas, este grupo ha demostrado estar mejor equipado de lo que se esperaba. En operativos recientes se les han decomisado armas de alto calibre, granadas y equipo táctico, lo que indica un nivel de organización comparable al de los cárteles mexicanos. Esto, sumado a su brutalidad y falta de escrúpulos, los convierte en una amenaza seria para la estabilidad del país.
El papel de Venezuela y el apoyo del cártel de los soles. Uno de los aspectos más alarmantes de la expansión del Tren de Aragua es su posible vínculo con el cártel de los soles, una organización criminal venezolana vinculada a altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro. Según informes, este cártel proporciona financiamiento y logística a el Tren de Aragua, facilitando su incursión en otros países. El gobierno venezolano, acusado de proteger a estas organizaciones, ha sido señalado como un factor clave en la internacionalización del Tren de Aragua. Esto no solo complica los esfuerzos por detener su avance, sino que también plantea preguntas sobre el papel de los estados en la proliferación de grupos criminales transnacionales. Un panorama incierto, mientras los cárteles mexicanos y el Tren de Aragua continúan su guerra por el control del tráfico de migrantes. La población civil se encuentra atrapada en el fuego cruzado. Las casas de seguridad, donde los migrantes esperan su oportunidad para cruzar la frontera, se han convertido en objetivos de ataques y redadas. En muchos casos, estas casas albergan hasta 200 personas en condiciones insalubres y peligrosas, lo que agrava la crisis humanitaria. Por su parte, las autoridades mexicanas han intensificado los operativos para frenar el avance del Tren de Aragua. Sin embargo, los recursos son limitados y la corrupción sigue siendo un obstáculo importante. Las implicaciones internacionales de la expansión del Tren de Aragua. La presencia del Tren de Aragua en México no es un fenómeno aislado, sino parte de una red criminal que opera en múltiples países de América Latina. Este grupo ha utilizado las crisis migratorias como una oportunidad para infiltrarse en territorios extranjeros, estableciendo alianzas estratégicas y desafiando las estructuras de poder existentes. La situación en México es solo el ejemplo más reciente y alarmante de su capacidad para adaptarse y expandirse. El flujo migratorio como herramienta de expansión. La crisis migratoria en Venezuela, una de las más grandes en la historia reciente de América Latina, ha servido como vehículo para la internacionalización del Tren de Aragua. A medida que millones de venezolanos abandonan su país en busca de mejores oportunidades, este grupo ha aprovechado las rutas migratorias para operar clandestinamente. Según informes, miembros del grupo criminal viajan junto a los migrantes, presentándose inicialmente como aliados o protectores, solo para luego someterlos a trabajos forzados, extorsión o explotación. En países como Colombia, Perú y Chile, el Tren de Aragua ya ha establecido células operativas que se dedican a actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y la explotación sexual. En México, su objetivo principal es el control de las rutas hacia Estados Unidos, pero también están diversificando sus operaciones para incluir otros negocios ilícitos, como el secuestro y el robo a gran escala. El impacto en la relación México-Estados Unidos. La presencia del Tren de Aragua en México tiene implicaciones significativas para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la seguridad fronteriza. El tráfico de migrantes hacia territorio estadounidense ha sido una de las principales preocupaciones de Washington, y la llegada de un nuevo actor criminal solo complica la situación. Los migrantes que pagan a el Tren de Aragua o a los cárteles mexicanos para cruzar la frontera a menudo se enfrentan a condiciones extremas. Algunos son abandonados en el desierto, mientras que otros son extorsionados nuevamente una vez que llegan a Estados Unidos. Este ciclo perpetúa una crisis humanitaria que afecta tanto a los migrantes como a las comunidades en ambos lados de la frontera. Además, las autoridades estadounidenses han comenzado a prestar más atención a la conexión entre el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Si se confirma que este último está financiando la expansión de la banda venezolana en México, podría haber repercusiones diplomáticas y sanciones adicionales contra el gobierno de Nicolás Maduro, intensificando las tensiones en la región. La estrategia de los cárteles mexicanos frente a la amenaza extranjera. Para los cárteles mexicanos, el Tren de Aragua representa un desafío inusual. A lo largo de las últimas décadas, los cárteles han consolidado su dominio sobre el crimen organizado en México, eliminando o subordinando a cualquier competidor. Sin embargo, la llegada de una banda extranjera con tácticas diferentes y un enfoque en la reducción de costos ha complicado su panorama. Respuesta inicial.
subestimación y reclutamiento. En los primeros meses de la incursión del Tren de Aragua en México, los cárteles locales parecen haber subestimado su amenaza. Según fuentes de seguridad, algunos grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso llegaron a contratar a miembros del tren como sicarios temporales para operaciones específicas. Esta táctica, aunque rentable en el corto plazo, permitió al Tren de Aragua obtener acceso a redes de contactos y recursos locales que ahora están utilizando para consolidarse. El giro hacia la confrontación total. Con el tiempo, los cárteles mexicanos comenzaron a percibir al Tren de Aragua como una amenaza seria, especialmente debido a su incursión en el negocio del tráfico de migrantes. Este cambio en la percepción llevó a la implementación de una política de luz verde contra los miembros del grupo venezolano. En términos del crimen organizado, esta expresión significa autorización para eliminar físicamente a los rivales sin restricciones. Desde que se declaró la luz verde, se han registrado al menos 16 muertes confirmadas de miembros del Tren de Aragua en México. Sin embargo, este enfoque ha tenido consecuencias colaterales, ya que los enfrentamientos violentos también han afectado a civiles y migrantes atrapados en el fuego cruzado. ¿Qué tan fuerte es realmente el Tren de Aragua? Aunque el Tren de Aragua ha demostrado ser un actor criminal formidable, todavía enfrenta desafíos significativos para consolidarse en México. Los cárteles locales no solo tienen más experiencia y recursos, sino que también cuentan con redes de corrupción profundamente arraigadas que les dan acceso a información privilegiada y protección en todos los niveles del gobierno. Por otro lado, el principal punto débil del Tren de Aragua es su dependencia del flujo migratorio. Si las autoridades mexicanas y estadounidenses logran reducir significativamente este flujo, podrían debilitar la capacidad operativa de la banda. Sin embargo, esto requeriría una colaboración internacional más estrecha y un compromiso serio para abordar las causas fundamentales de la migración. El impacto en la sociedad mexicana. La llegada del Tren de Aragua ha añadido una nueva capa de complejidad al panorama de la seguridad en México. Las comunidades cercanas a las rutas migratorias y las ciudades fronterizas han sido las más afectadas, enfrentando un aumento en los niveles de violencia, extorsión y trata de personas. En la Ciudad de México, las autoridades han reportado un incremento en las actividades delictivas relacionadas con el Tren de Aragua, especialmente en zonas como la Colonia Guerrero. Esto ha generado temor entre los residentes, quienes sienten que las fuerzas del orden no están equipadas para enfrentar esta nueva amenaza. Un panorama alarmante pero no definitivo, el futuro del Tren de Aragua en México. El conflicto entre el Tren de Aragua y los cárteles mexicanos evidencia un fenómeno que va más allá del simple choque entre organizaciones criminales. Se trata de un síntoma de problemas estructurales más profundos, como la corrupción, la falta de oportunidades económicas, la debilidad en la cooperación internacional y las crisis migratorias que afectan a toda América Latina. ¿Puede consolidarse el Tren de Aragua en México? A pesar de su rápida expansión, el Tren de Aragua enfrenta varios desafíos que podrían limitar su permanencia en el país. Los cárteles mexicanos han demostrado ser excepcionalmente resilientes y organizados, con una capacidad logística y militar que supera a la de muchas pandillas internacionales. Incluso en las regiones más vulnerables, donde la banda venezolana ha intentado posicionarse, los cárteles locales mantienen un control casi absoluto del territorio. Por otro lado, las alianzas estratégicas del Tren de Aragua, como su supuesto vínculo con el Cártel de los Soles, les otorgan una ventaja considerable en términos de financiamiento y acceso a recursos. Sin embargo, esta misma dependencia puede convertirse en su talón de Aquiles si las autoridades mexicanas y estadounidenses logran interceptar estas conexiones o aumentar la presión sobre el régimen venezolano. El impacto en la seguridad nacional. La presencia del Tren de Aragua también refleja las vulnerabilidades en la seguridad nacional de México. La corrupción en los niveles locales y federales permite que grupos extranjeros se infiltren y operen con relativa impunidad. Esto plantea la necesidad de una reforma integral en las instituciones de seguridad y justicia, así como una mayor cooperación internacional para abordar el problema desde sus raíces.
En el caso específico del tráfico de migrantes, el gobierno mexicano enfrenta un dilema: equilibrar las necesidades humanitarias de las personas en tránsito con la urgencia de controlar las actividades criminales asociadas a estas rutas. El fortalecimiento de las políticas migratorias, junto con programas que ofrezcan alternativas legales y seguras para los migrantes, podría reducir el flujo hacia las redes ilícitas. El papel de la sociedad civil. La población mexicana, aunque consciente del problema, a menudo subestima la amenaza que representan organizaciones extranjeras como el Tren de Aragua. Existe la percepción generalizada de que los cárteles nacionales, debido a su mayor tamaño y recursos, terminarán expulsando a los grupos rivales. Sin embargo, esta visión ignora la capacidad de adaptación de bandas como el Tren de Aragua, que han demostrado ser extremadamente astutas al infiltrarse en mercados ilícitos y aprovechar vacíos de poder. Las comunidades locales también desempeñan un papel crucial en esta lucha. Denunciar actividades sospechosas y rechazar la normalización de la violencia son pasos importantes para resistir la expansión de estos grupos. Sin embargo, para que estas iniciativas tengan éxito, es esencial que las autoridades ofrezcan garantías de protección y seguridad a quienes decidan alzar la voz. Un futuro incierto. El desenlace de esta guerra. ¿Podrán los cárteles mexicanos eliminar a el Tren de Aragua de manera definitiva? La respuesta no es sencilla, aunque es probable que la mafia mexicana logre mantener el control de las rutas de tráfico de migrantes. El costo de esta guerra será alto, tanto en términos de vidas humanas como de estabilidad regional. Por otro lado, la eliminación de el Tren de Aragua en México no resolverá los problemas subyacentes que lo trajeron al país. Mientras exista una demanda por servicios ilícitos y un flujo constante de migrantes vulnerables, otros grupos similares surgirán para llenar el vacío. Un llamado a la acción. Frente a este panorama, es fundamental que las autoridades, tanto en México como en otros países de la región, adopten un enfoque integral para abordar el problema. Esto incluye fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y mejorar las capacidades de las fuerzas del orden es esencial para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Ampliar la cooperación internacional. La lucha contra el Tren de Aragua y otros grupos transnacionales requiere coordinación entre países para interceptar financiamiento, rutas y redes de apoyo. Atender las causas de la migración, crear oportunidades económicas y mejorar la seguridad en los países de origen es la única manera sostenible de reducir el flujo migratorio y debilitar el negocio de la trata de personas. Proteger a las comunidades vulnerables, garantizar la seguridad de los migrantes y las comunidades afectadas por la violencia es crucial para reducir el impacto humanitario de este conflicto. Sin duda, la llegada del Tren de Aragua a México ha encendido alarmas y provocado un enfrentamiento que va más allá de las fronteras. Mientras los cárteles mexicanos defienden su territorio, este grupo venezolano busca expandirse aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la crisis en las rutas hacia Estados Unidos. Todo apunta a que esta batalla apenas comienza y las consecuencias podrían ser mayores de lo que imaginamos. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este análisis sobre el Tren de Aragua y su peligrosa incursión en México. Sin duda, la situación es compleja, llena de conflictos y retos tanto para las autoridades como para la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que los cárteles mexicanos pondrán freno a esta organización extranjera o que el Tren de Aragua logrará ganar terreno? Déjenme su opinión en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos temas que vamos a estar cubriendo. Aquí seguimos desmenuzando todo lo que pasa en el mundo del crimen organizado y sus implicaciones. Si este tema les interesó, pueden darse una vuelta por el canal y echarle un ojo a otros videos, donde exploramos la migración y su impacto en la relación entre México y Estados Unidos. Hemos hablado de temas clave como las políticas implementadas durante la administración de Donald Trump, los operativos fronterizos más recientes, los cambios en las leyes migratorias y cómo los acuerdos bilaterales entre ambos países buscan manejar esta crisis. También
Analizamos las estrategias de los cárteles para aprovechar el tráfico de migrantes y el papel que juega Estados Unidos en intentar frenarlo. Todo está conectado, y aquí nos encanta profundizar en estos temas para entender cómo afectan a nuestra región y sobre todo a las personas que están en el centro de esta problemática.